Le quiero contar que nosotros acabamos de terminar un proceso eleccionario el día 22. Allí no nos pusimos de acuerdo a lo que marca la Constitución Nacional, y vamos a ir a un proceso de segunda vuelta que vamos a llevar a cabo el día 19 de noviembre, al cual le denominamos balotage o segunda vuelta. ¿Qué va a pasar en esa instancia? Es lo que tenemos que saber. La Constitución Nacional está marcando claramente cuáles son los pasos que se tiene que seguir en un proceso electoral republicano y democrático para preservar el sistema. ¿Cuál habrá sido el espíritu del legislador cuando imaginó cómo deberían ser estos pasos? Es no desvirtuar el sistema democrático, que es un sistema de mayorías. Las mayorías deben gobernar con respeto de las minorías. Acá en la Argentina hemos visto que se ha producido un fenómeno también cada vez más acentuado, donde los gobiernos se ufanan de representar minorías, dejando de lado las pretensiones, los derechos legítimos de las grandes mayorías. Así prosperaron un montón de cosas, hasta las banderas, ¿no?, que utilizan para promocionar sus derechos y demás, por sobre el de las grandes mayorías, que es lo que consagra el espíritu democrático. Ahora bien, entendiendo eso, ¿qué dice la Constitución? En un proceso de elecciones, el candidato tiene que llegar por lo menos al 45% de los votos válidos emitidos para consagrarse como primer mandatario o presidente de la nación. De lo contrario, deberá llegar al 40%, pero llevar 10 puntos de diferencia sobre su inmediato perseguidor para consagrarse presidente de la nación. Eso dice la Constitución cuando nadie llega a cumplir las mayorías que exige la democracia. Pero entendiendo que eso no es posible, pone este otro remedio constitucional para intentar por todos los medios preservar, amparar, custodiar el derecho de las grandes mayorías, que es el principio que sostiene la democracia. Por eso decimos que la democracia, además de ser el gobierno del pueblo, es el gobierno de las grandes mayorías. Para eso, se justifica y se legitima en esa condición. En la Argentina no llegamos a eso, por eso vamos a ir al proceso de balotaje. En el proceso de balotaje le puedes ganar con un voto a cualquiera, se terminó allí. Sería como ir a los penales en un partido de fútbol, ¿no? ¿Qué va a pasar en esta instancia? Quedaron dos, ya no hay más opciones. El ganador de las elecciones generales fue Massa y su segundo fue Milei. Entre esas dos opciones la gente va a tener que elegir. Y los que quedaron y llegaron y arrimaron y tuvieron planes y se esmeraron por dar una solución al pueblo argentino de acuerdo a su planificación estratégica, se quedaron en el camino. Pero aún así quieren participar de esto y dicen, bueno, a ver, ¿cómo viene el proceso de negociaciones? No es como en otro país donde hay un colegio electoral. Entonces, yo negocio, hipotéticamente hablando, Milei negociaría con Bullrich, entonces sienta 2 o 3 tipos más en el colegio electoral, después se produce la votación y ahí se consagra un presidente. Acá no. Es simplemente testimonial el acuerdo, el arreglo, porque como no hay colegio electoral, es el propio elector que hace valer su derecho cívico al voto y va a votar, y es el dueño absoluto de su voto. Independientemente de lo que se supone, entre comillas, van a negociar que el PRO,
que Juntos por el Cambio, que dentro de Juntos por el Cambio los radicales, la coalición cívica, o los señores que pertenecen al peronismo republicano, ¿no?, negocian. Independientemente de eso, el elector es el dueño de su voto. Consecuentemente, va a votar como él quiera, pero hay aproximaciones. Ahora, ¿cómo se van a producir ese tipo de aproximaciones? Es lo que quiero relatar hoy. Patricia Bullrich, por ejemplo, que hasta hace 24 horas decía que ni Milei ni Massa, que ni Milei ni Massa, la coalición cívica, que dijo exactamente lo mismo, Carrió, ni Milei ni Massa. Bueno, ahora la candidata presidencial, Patricia Bullrich, habló del tema con Mauricio Macri anoche, ¿no? Y este miércoles hubo una tensa reunión de gabinete porteño donde se produjo una discusión entre Waldo Wolf y Horacio Rodríguez Larreta, porque Waldo Wolf ya había dicho que lo iba a apoyar a Milei. Patricia Bullrich y Luis Petri darán una conferencia de prensa este mediodía, o sea, cuando terminemos el programa, va a ser a la 1:00, y van a anunciar allí su respaldo a Javier Milei, que es el candidato presidencial de La Libertad Avanza en el balotaje. En principio está previsto que ratifiquen su rechazo al kirchnerismo y la decisión de la fórmula presidencial de Juntos por el Cambio de apoyar el cambio permanente en la Argentina. ¿Qué quiere decir esto? Que Bullrich está reunida en este momento con sus principales colaboradores en su casa para anticipar lo que va a decir dentro de un rato, luego de una larga madrugada que incluyó su reunión con Macri y la posterior postergación sin fecha del encuentro que los líderes del partido iban a mantener a las 11 de la mañana. Hubo versiones de una reunión entre Macri y Milei e incluso de un llamado entre Macri y Bullrich con Milei, que fueron desmentidos por macristas y bullrichistas, pero digamos que todo indica que el PRO se apresta a definirse en favor del libertario. Yo te lo estoy contando antes, porque esto lo van a saber dentro de un rato, pasadas las 12, ¿no? Para impedir el triunfo de Sergio Massa, que es el candidato oficialista. Si se confirma el anuncio, marcará la ruptura de Juntos por el Cambio. ¿Por qué? Porque Ernesto Sanz, por ejemplo, que es un conspicuo dirigente de la Unión Cívica Radical y también uno de los fundadores de Juntos por el Cambio, ya lo anticipó, ¿no? Es decir, ellos como radicales están mucho más cerca por ahí de Massa que del propio Milei, ¿no? Hoy a las 2 de la tarde, los miembros del Comité Nacional de la Unión Cívica Radical van a debatir la postura ante el balotaje en medio de las opiniones de algunos dirigentes para respaldar a Massa en un claro rechazo a Milei. ¿Qué es lo que te dije ayer? Los radicales están ofendidos por todas las barbaridades que le dijo Milei, ¿no? Que le pega a Alfonsín cada vez que se acuerda, que ha sido el peor presidente de la historia, asimilable a lo que es ahora el señor Fernández y todo ese tipo de cosas. Pero ¿cómo se debe elegir a quién apoyar? Según las coincidencias ideológicas. Bullrich dirá, bueno, a ver, ¿con quién me puedo sentar mejor a dialogar? ¿Cuál se acerca más al propósito de gobierno que tenía yo? ¿Será Massa o será Milei? ¿Massa es kirchnerista? Es la otra pregunta que se hace la gente. Yo te diría que si lo tenemos que ubicar bien a Massa, Massa no es peronista, tampoco es kirchnerista, Massa es masista. De hecho, tiene su propio partido político, que es el Frente Renovador, que se haya asociado con el kirchnerismo, que es una expresión del peronismo, es otra historia. Inclusive si vos le buscás el ADN político, cómo nació Massa dentro de la política, más allá que haya tenido un camino bastante sinuoso, donde estuvo en varios lugares, nació en la ADN, el partido de Álvaro Alzogaray
Allí nació, ese era su ADN político. O sea que era un tipo que estaba más cerca de la libertad o de los libertarios que de la expresión kirchnerista del peronismo de hoy. De hecho, había amenazado en su momento con encarcelar a los kirchneristas. Ahora Massa necesita entrar en el balotaje, que logró hacerlo, y ganar la elección a presidente de la nación. Entonces tiene que sumar y no tiene que restar. Es lo mismo que tiene que hacer Milei, con la diferencia que Milei, ¿no?, es un tipo que tildó a todos los que están alrededor de él y que no piensan como él, como miembros de la casta. La casta. Tampoco tiene una estructura para gobernar. O sea que es un auténtico billete de lotería, Milei. Ah, no, pero va a tener de asociada a la gente. Todo puede ser. Está en un futuro. Es simplemente una promesa. Es simplemente una esperanza para quien lo vote. En eso se ha transformado la elección de la Argentina del próximo 19 de noviembre. Y tendrán que calibrar muy bien cómo piensan, cómo razonan, cómo es la ideología si la tienen, porque acá ninguno tiene ideología. Acá el tema es de derecha o de izquierda. No hay ideologías. La ideología es ganar una elección y parece de contar. Esto es muy light, muy poco profundo, y los resultados están a la vista. Por eso, para mirar y observar esto bien, empecemos a reconocer quién es quién, cómo interactúan en la política, qué han sido hasta hoy en la política y cómo llegaron a estas circunstancias en el día de hoy. 10:51 en la Argentina.